No es posible concebir la vida sin el arte. No hay sociedad que no cree sus propias formas de expresión artística. Es por ello que en todas las sociedades surgen seres que por sus cualidades y características pasan a formar parte de la galería de personajes. Hugo Gutiérrez Vega es actor, poeta, periodista, catedrático universitario, diplomático y políglota. Por lo menos esto es lo que se conoce de él en el ámbito profesional. Estudió Derecho en la UNAM, Letras Inglesas en Michigan, Letras Italianas en la Universidad de Roma y Sociología de la Comunicación en Londres. Es un hombre de inteligencia aguda, extraordinario sentido del humor y con un manejo notable de la ironía. Por ello le pedimos para empezar su currículum, por favor. Debo hacer una advertencia antes de leer el poema, que ya algunas cosas han cambiado. Por ejemplo, ya no fumo tabaco. La riqueza me agobia esta mañana y para conjurarla hago el recuento de las cosas que tengo y de lo mucho que he perdido en el tiempo. Tengo la vista, el tacto y el oído, el olfato y el gusto, una mujer, ella también me tiene, que lleva sin alardes los ritmos de la vida. Unos seres que crecen a mi lado, un techo, pan, un poco de dinero, libros, el teatro, el cine, seres vivos que amo y que me aman, mis muertos, la memoria y el presente. Nada sé del futuro, pero no me interesa. Voy haciendo los días y ellos me van haciendo y deshaciendo. Finjo resignación y me contento con las luces del alba. Me gusta más la noche. Trabajo y cumplo a veces a mi modo y cuando no es posible me conformo. Intenté el heroísmo y la aventura se me volvió sainete. He aprendido 3 o 4 cosas y he olvidado 300. Me detengo en la calle y veo personas. Salgo al campo y me encuentro con la vida. Me gustan las ciudades y las odio. Me gusta el campo, pero no lo entiendo. No le tengo pavor a lo imprevisto, pero me gustaría que no pasara. Mi sentido común es estrambótico. Sin proyectos me enfrento a la mañana. Me enferman los enfermos de importancia. Me asustan los que esgrimen sus certezas. Me gustan los que dudan. Los pasos vacilantes me enternecen y me dan miedo los que pisan firme. El if de Kipling me provoca vómitos. No pertenezco a nada y sin embargo me hermano sin poner muchos reparos. Cultivo mis lealtades e intento preservar estos amores. Mi vida es un recuento de expulsiones. Esto lo digo mientras me acompañan maracas y requintos, 2 serruchos, un peine con papel y voz gangosa. Ya no tomo café, fumo tabaco, hablo menos que antes, me desvelo y escribo confesiones. La primera persona me preocupa, pero sé que no es mía. Todos somos lo mismo, todo es uno es todo. Cada hombre es al fin todo este mundo y el mundo es un lugar desconocido. La vida de Hugo Gutiérrez Vega gira en torno de la palabra, en la poesía, el relato, el ensayo o la crónica, pero también en la proclama y el discurso, lo mismo en un salón de clases o en un teatro. Creo que lo fundamental de mi trabajo ha sido la poesía. Me gusta mucho el periodismo, lo practico, me gusta el teatro, lo practiqué. Últimamente ya no tengo fuerzas para los ensayos y las largas temporadas. Me gusta mucho el ensayo, lo sigo practicando y me gusta en general la literatura. Hugo Gutiérrez Vega ha escrito casi 20 libros de poesía,
que han sido traducidos al inglés, francés, italiano, ruso, rumano, portugués y griego. En 1975 obtuvo el Premio Nacional de Poesía Aguascalientes, entre otras muchas distinciones que ha recibido como escritor y como diplomático. Pero él es, por encima de todo, un poeta. Vive para la poesía y la poesía habita en él. Yo creo que la poesía, y déjame recurrir a una definición de Salvador Díaz Mirón, ya en esa época de transición entre el romanticismo y el modernismo, hacía una buena frase, tal vez un poquito ampulosa, pero muy exacta. Decía Díaz Mirón: poesía, pugna sagrada, radiante arcángel de ardiente espada, tres heroísmos en conjunción: el heroísmo del pensamiento, el heroísmo del sentimiento y el heroísmo de la expresión. Pero aquí el heroísmo principal es el de la expresión. Las palabras tienen su enorme peso, a pesar de todo, a pesar de que los políticos y los demagogos las hagan pedazos, las desgasten, hagan que pierdan su significado verdadero, inclusive las desvirtúen. La palabra es más fuerte que ellos. En el principio era el verbo, y la poesía está hecha de palabras, palabras que tienen el fondo y al mismo tiempo la forma perfectamente unidas, porque en poesía el fondo es la forma y la forma es el fondo, y lo que permanece de la poesía, más que la anécdota, más que el sentimiento, es la palabra, es la que recupera el fondo de la poesía. Se tiene la imagen de que todos los poetas son románticos y retraídos. Por eso Hugo Gutiérrez Vega resulta tan complejo, porque tiene todas las características del poeta que combina magistralmente con la ironía, algo poco común. Bueno, en México no es frecuente que los poetas practiquen la ironía. En México el dato general es la solemnidad, iba a decir la pomposidad, pero no es cierto. La solemnidad sí. Entonces a mí me parece que la ironía es algo profundamente melancólico. Hay un fondo de tristeza en toda actitud irónica, no en actitudes sarcásticas, en eso no hay tristeza, en eso hay, como dicen los españoles, mala leche. Pero en la ironía hay un fondo melancólico, ver pasar los años, ver pasar a los amigos, ir cargando sobre los hombros a la muerte. Entonces, lo que realmente nos permite escapar de todos estos aspectos inevitables, escapar aunque sea precariamente, es la ironía, o lo que los ingleses llaman el humorismo, que tiene su fondo amargo, su nuez, su almendra amarga. Otro de los estereotipos que se manejan regularmente es el de los intelectuales que se pierden en una ampulosa solemnidad. Hugo Gutiérrez Vega, que nunca ha estado enfermo de importancia, se aleja de esta imagen del intelectual por su extraordinario sentido del humor, en un mundo en el que abundan los cómicos, pero no los humoristas. Ha habido algunos humoristas que han corrido el riesgo de ser humoristas, que es un riesgo grave porque muchas veces les impide el camino del éxito, pero algunos de ellos lo alcanzaron a su modo. Por ejemplo, un poeta muy humorista es Efraín Huerta. Efraín tiene poemas simpaticísimos, sobre todo los mini poemas. Otro gran humorista nuestro fue Jorge Ibargüengoitia, tanto en sus novelas como en sus columnas periodísticas. En el siglo pasado, antepasado ya, figúrate, antepasado, tuvimos gentes como Micrós, que era en algunos aspectos humorista, aunque era sumamente triste lo que contaba y lo que decía, pero especialmente Facundo, José Tomás de Cuéllar y Guillermo Prieto. Entonces sí ha habido algunos, pero son excepciones. No como en Inglaterra, en donde el humorismo está tan extendido, inclusive el humor es una forma de expresión de los ingleses, o como el esprit de los franceses, o como el humor de los españoles. Entonces en México tal vez por razones extrañas, uno de nuestros momentos más humorísticos sea el que se da el 2 de noviembre.
en torno a la calaca, en torno a los muertos. Ese es nuestro humorismo. Yo no le diría humorismo macabro, sino simplemente humorismo ante la contemplación de lo inevitable. Empeñado en la perfección producto de su disciplina poética, Hugo decide ser actor, pero no un actor improvisado, y por ello estudia en el Actors Studio de Nueva York con Lee Strasberg. Combinaba de manera muy armoniosa sus estudios de actor con su actividad como lavador de platos, algo al parecer inevitable para quien quiere destacar en las tablas. Estudié en el Actors, hice un curso de 6 meses dentro de un programa para estudiantes que no éramos de lengua inglesa. Claro, teníamos que presentar nuestro examen de admisión en lengua inglesa, o en lo que entendíamos nosotros que era lengua inglesa. Pero después hicimos el curso, nos dio clase Lee Strasberg, nos dio clase Karl Malden, fueron 6 meses de estudio, y luego yo me quedé otros 6 meses en Nueva York para hacer otro curso. Como ya no tenía beca, pues me dediqué a fregar platos en restaurantes y tuve gran éxito. Es en lo que sí he tenido mucho éxito en mi vida, en las cocinas de los restaurantes, porque fui ascendiendo poco a poco. Era un restaurante de la India. Entonces empecé lavando platos, luego ya me pusieron en las salsas, pues preparaba un cachumbar exquisito, y luego terminé ya en lo más alto de la pirámide culinaria, que era el tanduri, es decir, el horno de los asados. Y al mismo tiempo que progresaba en mi carrera de cocinero, decrecía en mi carrera de actor. O si no decrecía, por lo menos me mantenía en mi carrera de actor. Nada más encantador que escuchar la vida de alguien rodeada de anécdotas en una narración gozosa y festiva, como la de Hugo Gutiérrez Vega, cuando nos habla de su carrera de actor. Una larga carrera. Recuerdo cuando fundé a los Cómicos de la Legua de la Universidad Autónoma de Querétaro. El repertorio inicial. Ya estaban en Guanajuato los entremeses cervantinos. Y nosotros intentamos hacer algo diferente en la plazuela de Santa Rosa en Querétaro. Trabajamos también entremeses de Cervantes, pasos de Lope de Rueda, pero encontramos pasos de Quiñones de Benavente, entremeses de Quiñones de Benavente, algunas cosas de Quevedo, y nos dedicamos a la poesía en voz alta. Pusimos la égloga segunda de Garcilaso, el cántico espiritual de San Juan de la Cruz, la suave patria de López Velarde, el Hebrel del cielo de Thompson, la muerte sin fin de Gorostiza, y luego pasamos al teatro de vanguardia. Entonces, en el teatro de vanguardia estrenamos en América Latina La cantante calva de Ionesco. Yo creo que ese es uno de los mejores recuerdos de mi vida. Para Hugo Gutiérrez Vega, la experimentación teatral constituía un reto. Había que representar a los clásicos y forjarse en la interpretación de sus personajes, pero también había que experimentar con las vanguardias, que eran siempre un noble desafío. Pero de repente me volví ligeramente más inteligente y entonces me dediqué nada más a la actuación, por supuesto. Recuerdo, tenemos bastante libertad de expresión en el programa, por supuesto. Recuerdo cuando pusimos Robert ce soir, Roberta esta tarde, de Klosowski, en la Casa del Lago. Dirigí a Gurrola. La escenografía era de una magnífica pintora escocesa que vivía en México, Fiona Alexander, que era también escenógrafa, que era también encargada de vestuario. Y Robert ce soir fue un enorme éxito. La pieza de Klosowski era bastante escandalosa y se utilizaban todas las instalaciones de la Casa del Lago, desde la entrada hasta el teatrito principal, la gran sala de exposiciones, otra salita pequeña, y la idea era que el público
siguiera a los actores durante la representación. Hubo bastante éxito y al día siguiente me habló por teléfono el rector de la universidad. Me dijo, Hugo, tengo entendido que han puesto una obra muy escandalosa. Dije, señor rector, pues relativamente, le dije, en estos tiempos ya, ¿quién se va a escandalizar de nada? Además, lo normal es que los chicos estudien anatomía y que haya educación sexual en las escuelas. Me dice, no. Me dicen que en el segundo acto aparece un enano vestido de mariscal napoleónico con su tricornio y que le baja una prenda íntima a la actriz. Dije, sí, hasta ahí vamos bien. Dice, pero que además le pone una sortija precisamente allí, en esa parte del organismo de la actriz. Dije, ay, señor rector, pero no se preocupe, casi nunca le atina. Casi nunca le atina. Tuvimos otras experiencias con la censura. Afortunadamente la censura fue derrotada. Esta es una de las grandes cosas de la UNAM, que casi siempre logra derrotar a la censura. Por eso esta Universidad Nacional Autónoma de México tiene tanta importancia en la historia del arte y en la historia de la difusión de la cultura, por su carácter libérrimo, por impedir que la censura de los her professors triunfe. Hugo Gutiérrez Vega ha dicho en incontables ocasiones que es jalisciense de nacimiento y queretano por obsesión. Querétaro, por ello, tiene un lugar importante en la vida de nuestro personaje. Incluso fue rector de la universidad. En esa época yo actuaba de rector de la universidad. Creo que es uno de los momentos más importantes de mi vida, ciertamente. Di todo lo que podía dar, todo mi entusiasmo, y te lo digo con toda seriedad, sin melodrama, con seriedad. Lo mejor que yo tenía lo di para echar a andar una universidad. Entramos en conflicto con la sociedad. Era una sociedad muy retardataria, muy oscurantista, la de Querétaro, muy reacia a las novedades, muy reacia a la libertad de pensamiento. Yo recuerdo haber tenido con el obispo un par de reuniones para tranquilizarlo, porque estábamos acusados de comunistas y de pornógrafos. Es una acusación que ha acompañado mi vida y las dos cosas me parecen muy bien. Entonces tranquilizábamos al rector, al obispo, y le decíamos, no se preocupe usted, no somos ni comunistas ni pornógrafos. Nos hizo una pregunta que me indicó que aquello estaba terminando. Dijo, ¿usted qué religión cree usted que sea la mayoritaria en Querétaro? Le dije, pues obviamente la católica, señor obispo. Dice, entonces la universidad tiene que ser católica. Le dije, no señor, porque la universidad es universal. En ella caben todas las formas del pensamiento, todas las ideologías. Salí de la casa del obispo ya con la certeza de que era el principio del fin. Y efectivamente, después sufrimos un hostigamiento constante. La prensa, por ejemplo, nos acusaba de radicales, nos acusaba por dar clases de educación sexual en preparatoria, figúrate, por haber creado la escuela de psicología y por enseñar a Freud. Confieso que en algún momento fuimos, tal vez si no deliberada, sí gozosamente provocadores, porque siempre da gusto poner en jaque a los puritanos. Eso es algo muy bonito. Acaba uno riéndose internamente. Entonces organizamos unos ciclos de actualización, uno sobre Freud, que fue bastante largo, otro sobre Jung, otro sobre Marx, sobre Hegel, sobre el Concilio Vaticano II, todos los aspectos modernizadores de Juan XXIII, sobre Reich, y en particular sobre un libro central de Reich que se llama La función del orgasmo. Entonces, cuando estábamos en la conferencia, yo estaba pensando, estamos a 3 cuadras de la casa del obispo y estamos hablando de la función del orgasmo, que es una de las mejores funciones que puede tener el ser humano. Entonces, le llevaron al obispo, por supuesto, la noticia de que tratábamos esos temas y fue creciendo el conflicto. El conflicto terminó, como buena farsa española, a palos. Al grito de viva Cristo Rey, abajo los comunistas. Yo creo que fue la última revolución cristera de nuestra historia. Entraron a la universidad, entró una
multitud. Yo los veía como 100.000, pero deben haber sido unos 400 o 500, que nos apedrearon, quemaron un laboratorio, parte de la biblioteca, y que llevaban instrucciones muy precisas de liquidar al rector y a los profesores. Entonces, recuerdo que yo estaba encerrado en la rectoría, sonaban los machetazos en la puerta, y yo descolgué el teléfono para hablar con el jefe de la zona militar. Dije, señor general, o viene usted o nos hacen picadillo. Esta es una situación tremenda. Entonces el general con cierta sorna me dijo, oiga señor rector, pero la autonomía. Le dije, mi general, en este caso, perdóneme el desplante de absolutista francés, pero la autonomía c'est moi, la autonomía soy yo. En este momento represento al Consejo, entonces yo le pido que venga. Y efectivamente el ejército nos salvó la vida. Es uno de los pocos momentos en la historia de México en que el ejército salva a los universitarios. En casi todos los otros momentos les pega. Sin embargo, años después, la universidad de la que tuvo que salir escoltado por el ejército le rinde homenaje y decide poner a un aula el nombre de Aula Hugo Gutiérrez Vega. Hace poco fui a Querétaro y fui a la escuela de psicología y le pregunté a alguien, porque me habían citado ahí, cuál es la aula Hugo Gutiérrez Vega. Ya me dijeron dónde estaba el aula. Y a la muchacha que me guió le dije, ¿y sabes tú quién es este señor Gutiérrez Vega? Y dice, sí, dice, un rector que ya se murió. Hugo Gutiérrez Vega nace en Guadalajara, tierra a la que dice lleva siempre consigo, al igual que Lagos de Moreno, Querétaro y México, que son las ciudades de su vida. Nací en Guadalajara, mi familia de Lagos de Moreno, mi familia materna, alteños, güeros de rancho. En Lagos abajo del escudo hay una leyenda muy significativa que dice, tierra de lagos, tierra de godos, parientes todos y enemigos todos. Es decir, en Lagos no hubo mestizaje, por eso salimos güeros de rancho. Y mi padre sí era güero no de rancho, era del norte de España. Hugo Gutiérrez Vega siente por las mujeres no solo respeto, sino admiración. Y esto se refleja en su vida con ellas, en el trato a sus alumnas, a sus colegas e indudablemente en su obra. Afortunadamente. No voy a decir nada patriarcal. En estas entrevistas acostumbran los hombres decir mentiras, cosas que no creen, que las mujeres son superiores, por ejemplo. Si lo creyeran realmente, no lo dirían. Yo creo que somos iguales. Somos dos géneros distintos, con las mismas capacidades, con diferencias palpables en todos sentidos. El feminismo es más urgente que otra cosa, porque ustedes son las mujeres las que necesitan cumplir una serie de reivindicaciones, porque han sido las maltratadas por el machismo, por tantos y tantos años de considerarlas inferiores física y culturalmente. Entonces, por eso el feminismo tiene toda su actualidad, porque las mujeres son grupos discriminados, es un grupo discriminado, como los homosexuales, como en el caso de México, determinados grupos religiosos, como la discriminación racial, pero la mujer sufre discriminación. Para mí, desde el principio, siempre me relacioné mejor con las mujeres que con los hombres. Siempre sentí y sigo sintiendo una gran admiración por la inteligencia de la mujer. Por supuesto está la belleza. ¿Quién va a negar que la mujer es notablemente bella? Aunque el hombre también es bello, por supuesto, y hay de todo en la viña del Señor. Pero la poesía, por ejemplo, se dedica fundamentalmente a describir cuellos, senos, labios, piernas, pero es raro en un poema encontrar una alabanza a la cultura o a la inteligencia de una mujer. Ahí está el machismo.
Esas sí, son bellísimas, son preciosos objetos, pero no les reconozco nada respecto a inteligencia y cultura. O si la tienen, considero que son excepciones. En la poesía de Gutiérrez Vega está presente la mujer, pero no la mujer objeto, sino la mujer mágica, misteriosa, inteligente. La mujer inquietante, la mujer complemento. Y no podía ser de otro modo porque Hugo ha vivido siempre rodeado de mujeres, una de las cuales le enseñó el valor de la ironía. Yo viví rodeado de mujeres inteligentes y fuertes y bastante irónicas. Mi abuela tenía una actitud ante la vida bastante irónica y a mí me ironizaba sin parar, cosa que me hizo bien porque sigo sin tomarme en serio. Ella me enseñó a no tomarme en serio, a reírme bastante de mí mismo. Después mis tías, mis primas, que son fundamentales en la educación sentimental. Que prima y que primo no averiguaron cosas esenciales para su vida en los corrales de las viejas haciendas de Jalisco. Y además las primas de alguna manera enseñaron delicadeza a los hombres que no siempre, algunas veces sí, pero no siempre tienen delicadeza y ternura, porque se supone que esas son virtudes femeninas. Yo creo que la delicadeza y la ternura son virtudes masculinas y femeninas, como la fuerza, la energía, son virtudes masculinas y femeninas. Y es normal que el niño juegue con muñecas, yo jugué con muñecas, sepa hacer la cocinita, y que la niña juegue con fusilitos o juegue con penachos de indio piel roja. Entonces ese fue más o menos el tipo de mujeres que me rodearon. Después siempre procuro y siempre procuraré buscar y encontrar, porque no es nada difícil de encontrar, esa grandeza intelectual de la mujer. A lo largo de este programa hemos hablado del poeta, del hombre divertido e irreverente y del actor. Pero hay otra faceta en nuestro personaje que ha sido fundamental y es la de diplomático. Ha recibido condecoraciones en Italia, España y Grecia, entre otros países en los que ha desarrollado su brillante carrera diplomática. Yo estudié Derecho y siempre me gustó el Derecho internacional. Entonces ingresé en la época del presidente López Mateos, ingresé a la carrera presentando el examen. Presenté mi examen y mi primer puesto fue en Roma. Siempre me dedicaron a actividades culturales. Fui agregado cultural en Roma por 2 años y medio. Después regresé a México para ser rector de la Universidad de Querétaro y terminada la aventura queretana, otra vez volví al servicio exterior, ahora a Londres. Antes de Londres estuve un tiempo en la Unión Soviética y en Irán, en comisiones especiales de la UNESCO. Después en Londres estuve cerca de 6 años. Fue un momento muy importante de mi vida porque significó mi aproximación al pensamiento y a la literatura de Inglaterra y de la lengua inglesa en general. Regresé a México, fui maestro de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, director de la Casa del Lago, también director de difusión cultural y de la revista de la universidad. Me corrieron de la universidad y regresé al servicio exterior a Madrid, a España, ya como consejero cultural. Ya había ascendido un poquito en la carrera. De Madrid pasé a Washington, ya como ministro, pero encargado de asuntos culturales. Y después de eso ya entré por completo al servicio exterior, cumpliendo todas las tareas del servicio exterior: hacer un pasaporte, sellar un pasaporte, dar una visa, proteger mexicanos, que eso fue en Río de Janeiro. Ahí fui cónsul general. Y siendo cónsul general en Río, me nombraron embajador en Atenas. En Atenas estuve 7 años y medio, pero fui embajador concurrente en Líbano, tenía que viajar constantemente a Líbano, a Moldova, lo que era la antigua Moldavia, a Rumanía y a Chipre, en donde estaba acreditado también.